dentro del Ministerio de Justicia, un ministerio que es monstruoso, que tiene mucha juventud, muchos jóvenes que han entrado, obviamente, políticamente, no entraron ni por concurso ni por avisos en los periódicos, sino que entraron una especie de pago de favores políticos que tuvieron los distintos ministros. Es por eso que la mayoría de estos jóvenes, de estos trabajadores, compañeros nuestros, han aceptado este tema de la precarización laboral como algo normal. No conocen otra cosa, no saben lo que puede facilitar o cómo se puede hacer para conseguir un laburo por el diario, porque ya no existe eso. No existe porque primero son demasiado jóvenes y sin experiencia, y después son demasiado grandes con experiencia como para conseguir un laburo. Entonces, muchos de nosotros militando consiguió llegar a lo que otros no consiguen hasta el momento. Yo les voy a comentar más o menos cómo está constituido el Ministerio de Justicia, que tiene aproximadamente entre 9.000 y 10.000 trabajadores. El 80% de esos trabajadores pertenecen a el sector precarizado, ¿sí? Son aproximadamente el 80% de precarizados, que están constituidos por contratos LST, que están hechos por los distintos entes que tienen convenio con el Ministerio de Justicia. Después hay contratos con distintas universidades, como podría ser la UBA o la Universidad de 3 de Febrero. El 20% está compuesto por planta permanente, transitoria, artículo 9, que significa los únicos que tienen derecho dentro del Ministerio de Justicia serían los que están en planta permanente. El resto de los trabajadores que están en planta transitoria se renuevan sus contratos cada 180 días. Los que están en artículo 9 se renuevan sus contratos una vez por año. Y los que están con contratos LST tienen contratos LST que no son los contratos del empleado público. O sea, no tienen los mismos derechos que los empleados públicos, ¿sí? La planta permanente tiene carrera administrativa y cobran las 2/3 partes de su sueldo en negro. La planta transitoria no tiene carrera administrativa, se renueva la asignación, como ya les dije, cada 180 días, y también cobran una parte de su sueldo en negro. El artículo 9 renueva anualmente, no tiene carrera administrativa, los sueldos se rigen por el CINEP, pero dentro del Ministerio de Justicia muchos de estos sueldos tienen ítems que los diferencia entre sí. ¿Qué significa esto? Que como son compañeros que han entrado con distintos ministros por favores políticos, obviamente hay algunos más favorecidos que otros, y para arreglar ese sueldo se agregan ítems dentro del artículo 9 que eleva su sueldo. Para acogerse al haber jubilatorio implica que ellos tengan que cambiar su sistema de vida. O sea, 40, 50 años de trabajo con un sistema de vida determinado que tienen que cambiar para jubilarse, porque un sueldo más o menos con 40, 50 años de trabajo debe estar en aproximadamente 7.000 pesos, de los cuales ya se le empieza a mermar, queda en el 75%, aparte que no entra en el haber jubilatorio lo que nosotros cobramos, que es aparte del incentivo, sino porque del haber jubilatorio por CINEP, del sueldo CINEP, siempre hay ítems que no entran para el haber jubilatorio. Entonces se le reduce casi a la cuarta parte. O sea, una persona que vivió 40, 50 años con una forma de vida tiene que llegar a su vejez sufriendo necesidades o esperando ayuda de sus hijos,
para poder estar bien. ¿Qué pasa con todo eso? Lo que impide es que haya movilidad, que se retire la gente, la gente mayor, que se jubile, y que los jóvenes puedan acceder a esos puestos de trabajo. Por eso siempre hay, no varía la cantidad de planta permanente dentro del ministerio, porque no obligan a mucha gente a jubilarse. Entonces está muy estancado y eso no deja moverse en la palabra. Ahora nos va... Donde hay problemática como en todos lados, pero justamente en San Fernando, como un municipio chiquito, nosotros tenemos varias cosas cruzadas. Entre ellos tenemos 3 frigoríficos, tenemos un taller de ferroviarios, con 200 ferroviarios donde tenía que trabajar 1000, que es donde se reparan los trenes que andan mal, digamos. Tenemos astilleros, fábrica de helicópteros, hay fábrica de neumáticos, que es donde yo trabajo, está fábrica de alimentación, o sea, hay muchas fábricas de muchos trabajadores concentrados. Eso le marca a la zona una alta conflictividad por un lado, pero también una alta precarización. Porque un poco como para centrarnos de la experiencia que yo les quiero contar, viene de muchas derrotas, como lo estaba contando recién la compañera, que tenemos en todo este derrotero del tiempo que venimos, pero en los últimos años, del 2008 para ahora, tenemos algunas cosas para contar de cómo fuimos arrebatándole a estas patronales, muchas de ellas multinacionales, otras patronales nacionales. La patronal donde yo trabajo es dueña de Aluar, es dueña de FATE, del Banco Itaú, es decir, y es argentino, o sea, no es internacional. Son una familia que son pocas personas que son dueños de esta empresa. Nosotros venimos con la problemática esta de precarización. Voy a contar el ejemplo de la fábrica donde laburo, para hacer algo concreto, de una ruptura con el convenio colectivo que teníamos en el año 75, que englobaba todas las especialidades de los que trabajan en la planta. Para que se den una idea, es una planta de 2000 trabajadores, conviviendo en 4 turnos diferentes de 400 trabajadores más o menos, varía esa cantidad, durante los 24 horas del día, durante los 365 días del año. Nosotros trabajamos feriado, domingo, sábado, noche, mañana y tarde. No para nunca la planta, tiene comedor, tiene una sala de médicos, tiene bomberos, tiene distintas especialidades dentro de la ciudad que es FATE. Planta de tratamiento de líquidos, de agua, y a la vez tiene una planta de fabricación de cementos para pegar las cosas, que también son trabajadores de FATE. Tiene un servicio de logística con un robot que hace el movimiento y la expedición para la cantidad de neumáticos que nosotros fabricamos, que es atendido por compañeros, que ahora voy a contar la diferencia. Nosotros tenemos un promedio de sueldos superior a los 8.000 pesos a cualquier compañero. Y que cualquiera que mira dice, bueno, una gran industria, muchas veces a los compañeros, tanto somos nosotros del neumático, como los que somos del SUBNA, como compañeros del ESMATA, de autopartista, digamos, y otros tantos lugares de trabajo donde se gana un sueldo que en promedio es mayor que el resto de la media a nivel nacional, que su componente es todo remunerativo, o sea que tiene las jubilaciones más o menos más altas que el resto. Como que no estaríamos precarizados, sin embargo nosotros tenemos una alta cantidad de precarización. Yo voy a contar esa parte, porque si bien de donde yo vengo hay docentes, todos los problemas que tenemos, nosotros también lo teníamos en los trabajadores neumáticos y lo fuimos revirtiendo en menos de 5 años. Porque encontramos una vuelta que es, por un lado, aplicar la experiencia de los que veníamos de otros gremios. Yo vengo del ESMATA y anteriormente de la UOM, otros compañeros que venían de trabajar en nada, en ninguna fábrica, laburaban de jardinero, lavaban piletes y demás, y componiendo todas las experiencias, logramos en la unidad de la discusión consensuar salidas que nos dieron el resultado de ir mejorando algunas de las condiciones de trabajo y proyectarnos como para poder mejorar las otras. Nosotros en el 2008 tuvimos 2007 y 2008 una alta conflictividad respecto del salario.
Nuestro primer problema que teníamos, que era el más acullante para cualquiera, era el problema salarial. Para que se den una idea, el promedio de salario del 2007-2008 era de 1.700 pesos por quincena y a veces menos de 3.400 por mes. Variaban las quincenas, variaba lo que cobraban los compañeros. Para su momento era uno de los sueldos más bajos dentro de la gran industria. Desde ahí hubo una rebelión de los compañeros que trabajábamos ahí, donde la primera rebelión fue contra el gremio y se tomó por asalto la seccional San Fernando que está enfrente de FAT, a las piñas. Fue una cosa, por eso digo rebelión porque no fue organizado. Que uno de los grandes errores que tenemos cuando no tenemos organización, brotamos de la bronca y terminamos no consiguiendo nada. Acá nos pasó en el 2001, es decir, muchos compañeros que tuvimos en el 2001, después tenemos hoy el gobierno que tenemos y la realidad que tenemos, a pesar de haber podido encarar las cosas de otra manera. Entonces, después de esa rebelión del 2007-2008, se ganó después las elecciones de la seccional San Fernando. Una de las fábricas más grandes de gremio neumático logró tener dentro de la seccional un conjunto de trabajadores representativos de los compañeros de fábrica que tenían cero experiencia, eran todos jóvenes. Y la cero experiencia, como hay una canción que dice, ¿experiencia de qué? Experiencia de robar. No tenían experiencia, pero también no tenían esa otra experiencia sindical que para este caso fue favorable. Yo de todas las cosas que rescato de la juventud siempre es la transgresión. Cuando uno es joven, mide poco a veces los resultados y eso es algo que tenemos que superar. Ahora, también tenemos que entender que ese medir poco los resultados hace que se pueda llegar a avanzar. Cambiar la transformación que hablaba hace rato Pablo. En el caso de los compañeros de San Fernando, de FATE, se logró, a pesar de unos 80 despidos en la FATE y 200 en el gremio neumático, revertir a partir de ahí la situación de la pelea con la patronal, porque en ese momento todas las conducciones que nosotros teníamos representándonos lo que hacían era claudicar el convenio del 75, sacarle cosas, ir perdiendo en el 2006, en el convenio que tuvimos en el 2006, varios de los puestos de trabajo que estaban en un mismo convenio se separaron y había gente trabajando en FATE de UOCRA, de UOM, de comercio, de limpieza, de gremio de limpieza, el SOM, y había otros trabajadores que estaban como cuenta propista, o sea que no estaban ni siquiera gremiados. Los trabajadores que entraban nuevos a trabajar a FATE, que entraban en grande masa porque había gente que se iba por el valor del salario,